Cuando Sofía y Javier se enteraron de que iban a ser padres, todo cambió. Bueno, al menos para Sofía. Para Javier, parecía que la vida seguía su curso normal, como si tener un hijo fuera simplemente una casilla más que marcar en su lista de cosas que hacer antes de los 40. Para ella, en cambio, fue una revolución. De repente, cada pequeño detalle importaba. La temperatura del biberón, la suavidad de las mantas, el número exacto de horas de sueño o la falta de ellas. Los días se volvían un torbellino de pañales, leche y llantos, pero para Sofía, todo esto tenía un sentido más profundo. Ella veía a su bebé como el centro de su universo, el pedacito de vida que había transformado todo lo que era. «Cariño, ¿puedes venir a ayudarme con el bebé?», preguntó Sofía desde el cuarto del niño una noche, agotada pero tratando de mantener la calma. «En un momento, estoy terminando esta partida», respondió Javier, desde el otro lado del pasillo, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono. Sofía suspiró, porque claro, para Javier en un momento se había convertido en una eternidad cada vez que se trataba del bebé. Mientras ella se quedaba despierta noche tras noche alimentando, meciendo, calmando, Javier seguía con su rutina habitual. Trabajo, gimnasio, salidas con los amigos y un par de videojuegos para despejar la mente. Sofía intentaba no molestarse. Después de todo, siempre había sido más independiente y le gustaba su espacio. Pero ahora, la distancia se notaba más. El día que el bebé llegó a casa, Javier fue todo sonrisas, casi como si estuviera recibiendo un nuevo coche, más que una nueva vida. Sostenía al pequeño Mateo con torpeza, intentando no parecer demasiado incómodo. Aunque, si Sofía lo pensaba bien, incómodo era exactamente lo que parecía. Bueno, es más pequeño de lo que imaginé, dijo Javier mientras miraba al bebé. Bueno, no esperabas que viniera caminando, ¿verdad?, contestó Sofía con un toque de sarcasmo en la voz. Durante las primeras semanas, el entusiasmo inicial de Javier comenzó a desvanecerse. Los días pasaban y el bebé no dejaba de llorar. Las noches se volvían eternas, y aunque Javier intentaba ayudar, en su propia versión de ayuda, que consistía en decir SHHH desde la cama, era evidente que el peso de la responsabilidad caía casi por completo sobre los hombros de Sofía. «No sé cómo lo haces», dijo Javier una mañana, mientras preparaba su café con la misma calma con la que lo había hecho todos los días desde antes del nacimiento de Mateo. «Yo estoy agotado y apenas me he despertado 2 veces esta noche». Sofía lo miró desde el otro lado de la cocina, con ojeras tan profundas que parecían tatuadas en su piel. «Oh, cariño, no te preocupes, es un talento especial que se adquiere cuando te conviertes en madre», respondió, y no pudo evitar que el sarcasmo se escapara junto con el cansancio. Los días siguientes se transformaron en una rutina que Sofía ya conocía de memoria. Javier se iba al trabajo, regresaba tarde, a veces culpando al tráfico, otras veces al gimnasio o a una reunión de última hora. Mientras tanto, Sofía pasaba sus días como si estuviera atrapada en una burbuja de pañales y biberones. Claro, había momentos hermosos, como cuando Mateo la miraba a los ojos y le sonreía con esa sonrisa desdentada que derretía cualquier cansancio. Pero en el fondo, Sofía no podía evitar sentir que había algo que se estaba rompiendo entre ella y Javier. Una tarde, mientras Sofía intentaba calmar a Mateo que lloraba inconsolable, Javier llegó a casa, cargado de bolsas de comida para llevar. «Traje tu favorita, sushi», dijo, como si eso fuera suficiente para enmendar la distancia que había crecido entre ellos. «Genial, porque entre el bebé y todo, lo único que me faltaba era aprender a hacer sushi también», respondió Sofía, sin siquiera levantar la vista del bebé. Javier soltó una carcajada suave, pero pronto notó que Sofía no estaba bromeando del todo. «¿Todo bien?», preguntó, con una mezcla de preocupación y desconcierto. «Sí, todo perfecto. Solo soy una madre agotada con un bebé que no para de llorar y un marido que parece vivir en otro planeta», contestó Sofía, sintiendo que por primera vez estaba diciendo en voz alta lo que había estado guardando durante semanas. Javier se quedó en silencio, como si las palabras de Sofía no terminaran de llegar hasta él, o peor, como si simplemente no supiera cómo responder. Y es que, para él, la llegada de Mateo no había cambiado tanto su vida como había transformado la de Sofía. Todo comenzó una tarde cualquiera, una de esas en las que Sofía se encontraba en casa con Mateo, tratando de calmarlo mientras la casa se desmoronaba lentamente a su alrededor. La ropa sucia se amontonaba, los platos sin lavar esperaban en la cocina, y ella, con el cabello recogido en un moño desastroso, intentaba mantener la cordura. Fue en ese momento de caos cotidiano cuando llegó el mensaje. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa le recordó que existía un mundo más allá de los pañales y las siestas interrumpidas. Pero lo que leyó en la pantalla la dejó completamente helada. «¿Sabías que Javier está saliendo con alguien más?». Así,
sin anestesia, sin un previo aviso, como una bofetada virtual. Al principio, pensó que debía ser una broma de mal gusto. Sofía miró el mensaje una y otra vez, esperando que al releerlo cambiara de significado, como si de alguna manera la pantalla del teléfono pudiera corregir ese error. Pero no. Era real, y la certeza le cayó como una losa en el estómago. La traición estaba ahí, frente a sus ojos, en blanco y negro, a través de una pantalla brillante que, por primera vez en meses, le hizo olvidar su agotamiento físico. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, aunque una parte de ella ya sabía que era cierto. Había notado la distancia de Javier, las noches que llegaba más tarde de lo normal, las excusas sobre reuniones y el gimnasio. Pero nunca, en su peor pesadilla, había imaginado que él la estuviera engañando. Aún en estado de shock, decidió investigar por su cuenta. No se consideraba una detective nata, pero el dolor y la rabia comenzaron a empujarla en una dirección que nunca había pensado tomar. Revisó las redes sociales, buscó pistas en las fotos de Javier, en los comentarios que antes había pasado por alto. Y ahí estaba, una joven. Hermosa, claro. Siempre era así, ¿no? Joven, vibrante, con esa sonrisa perfecta y esos ojos llenos de promesas de diversión sin responsabilidades. Sofía sintió una mezcla de enojo y tristeza al compararse. Esa chica, sin ojeras, sin manchas de leche en la camiseta, sin el peso de una familia a cuestas. ¡Qué original, Javier! Realmente te superaste, dijo Sofía en voz baja mientras examinaba una foto de la chica. Y ahí, en medio de su sarcasmo, notó que estaba al borde de las lágrimas. No podía evitarlo. El dolor era real, profundo, y comenzaba a perforar cada rincón de su ser. Las horas pasaron como en cámara lenta. Sofía se movía por la casa como un fantasma, atendiendo a Mateo en piloto automático mientras su mente repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo pudo hacerme esto? Habían construido una vida juntos, o al menos eso creía ella. Habían traído un hijo al mundo. Y en lugar de estar a su lado, apoyándola, Javier había encontrado consuelo en otra persona. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Desde antes del nacimiento de Mateo? ¿O había sido después, cuando ella se había convertido en solo la madre de su hijo? Supongo que ya no era lo suficientemente emocionante para él, se dijo con amargura mientras miraba su reflejo en el espejo. El rostro cansado, el cuerpo que aún no recuperaba su forma después del embarazo, la mirada apagada. Claro, ¿quién querría estar con esto? Pensó, aunque sabía que esas palabras eran injustas consigo misma. Pero en ese momento, el dolor nublaba todo. Finalmente, decidió confrontar a Javier. No podía quedarse en silencio mientras su mundo se derrumbaba. Cuando él llegó a casa esa noche, con su típico lamento llegar tarde, mucho trabajo, ella lo estaba esperando en la sala, con el teléfono en la mano y el mensaje abierto en la pantalla. ¿Tienes algo que decirme, Javier?, le preguntó con una calma que le sorprendió incluso a ella misma. Él la miró, confundido al principio, pero pronto lo vio. El miedo, el reconocimiento de que había sido descubierto. No necesitó más palabras. Sofía, no es lo que piensas, comenzó él, en un tono que solo hizo que la rabia de Sofía creciera aún más. Oh, claro, porque siempre es diferente a lo que una piensa, ¿verdad? Entonces, ilumíname, por favor, dime exactamente qué es esto. Le lanzó el teléfono para que leyera el mensaje, como si necesitara que lo viera con sus propios ojos. Javier, por supuesto, intentó explicarse. Dijo que había sido un error, que no significaba nada, que estaba confundido. Las excusas salían de su boca tan rápidamente que Sofía apenas podía seguirlas. Y, sin embargo, mientras lo escuchaba, todo lo que sentía era una distancia cada vez mayor entre ellos. Cada palabra, cada excusa, parecía construir un muro más alto entre los dos. ¿Sabes qué es lo peor, Javier?, dijo Sofía, mientras él seguía balbuceando explicaciones inútiles. Lo peor es que ni siquiera puedo decir que esto me sorprenda. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Simplemente no quería verlo. Y con esas palabras, Sofía se levantó, dejó a Javier con su arrepentimiento y sus disculpas vacías, y se dirigió a la habitación de Mateo. Allí, en el silencio de la noche, con su hijo dormido en la cuna, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, sino también de una nueva comprensión. Había perdido algo esa noche, sí, pero también había ganado algo más importante, la claridad para ver su vida de otra manera. Después de esa noche, Sofía se sumergió en una especie de limbo emocional. Sentía que su vida, que hasta hace poco se había estructurado en torno a la familia que construyó con Javier, ahora flotaba sin rumbo.
Había pasado días tratando de procesar la traición, de encontrar alguna razón que explicara por qué él, el hombre con el que compartió los momentos más importantes de su vida, decidió buscar consuelo en otra persona. Pero, por más vueltas que le daba, no había respuesta que llenara ese vacío. Y eso era lo más doloroso, no había un porqué que le diera paz. A veces, mientras cuidaba de Mateo, se encontraba perdida en sus pensamientos, preguntándose si fue ella la culpable. Tal vez después de tener al bebé, había cambiado demasiado. Tal vez se había enfocado tanto en ser madre que se olvidó de ser esposa. Pero luego, esos pensamientos se mezclaban con la rabia. Por supuesto que cambié. Tuvimos un hijo. Era natural que las prioridades cambiaran. Sin embargo, el enojo no duraba mucho. Porque el dolor siempre volvía, más agudo, como una espina que no podía sacar. ¡Qué ironía!, ¿no?, le decía su reflejo en el espejo una mañana, mientras se recogía el cabello en el mismo moño desordenado de siempre. Yo aquí, dándolo todo, y él, en cambio, dándole todo a alguien más. El sarcasmo se había convertido en su mecanismo de defensa. Cada vez que pensaba en la infidelidad de Javier, cada vez que lo veía entrar por la puerta de la casa con esa expresión de arrepentimiento en el rostro, su mente lanzaba comentarios mordaces. Pero esos pensamientos, aunque la hacían sentir mejor por un breve instante, no podían amortiguar la realidad. Su matrimonio estaba en ruinas. Y ella no sabía si quedaba algo por salvar. Javier, por su parte, trataba de hacer como si todo pudiera volver a la normalidad. Se esforzaba por estar más en casa, por ser más presente, pero cada gesto suyo parecía torpe, forzado, como si intentara armar un rompecabezas con piezas que ya no encajaban. Lo peor era cuando intentaba hacer bromas, como si el humor pudiera borrar lo que había pasado. «Cariño, ¿quieres que pida pizza esta noche?», preguntó una noche, con una sonrisa que pretendía ser relajada. «Oh, claro, pizza, eso lo arregla todo, ¿no?», respondió Sofía sin siquiera mirarlo. Estaba cansada de esos intentos superficiales de arreglar algo que estaba mucho más roto de lo que él podía entender. Y ahí estaba el problema. Javier no entendía, o no quería entender, la magnitud de lo que había hecho. Para él, era como si el asunto pudiera solucionarse con tiempo, con más atención, con algún tipo de compensación material. Pero para Sofía, la herida era mucho más profunda. La confianza que había depositado en él, la vida que había imaginado junto a él, se habían hecho añicos. Y, a pesar de todos sus esfuerzos por aparentar normalidad, esa desconfianza ahora era una sombra constante en sus interacciones. Había noches en las que Sofía se quedaba despierta mucho después de que Javier se había dormido, observando su rostro, preguntándose quién era este hombre al que pensaba conocer tan bien. ¿Era el mismo Javier que alguna vez le prometió estar a su lado en las buenas y en las malas? ¿O ese Javier ya no existía, reemplazado por alguien más egoísta, más distante? La verdad es que, a medida que el tiempo pasaba, Sofía se daba cuenta de que no solo él había cambiado. Ella también. «Esto no es lo que imaginé para mi vida», le confesó a su amiga Elena una tarde, mientras tomaban café en la terraza de su casa. Elena, que siempre había sido su confidente, escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Nadie imagina que esto va a pasar, Sofía. Pero lo importante es qué vas a hacer ahora», respondió Elena con esa franqueza que la caracterizaba. «Eso es lo peor», dijo Sofía, revolviendo su café sin ganas. «No lo sé. No sé qué hacer. No sé si seguir intentándolo o si ya estoy solo prolongando lo inevitable». Elena la miró con compasión. Sabía que no había una respuesta fácil. Y aunque Sofía fingía que las cosas estaban bajo control, era evidente que no lo estaban. Estaba perdida, desgarrada entre el amor que aún sentía por Javier y la traición que la seguía carcomiendo por dentro. Porque, a pesar de todo, una parte de ella aún quería que todo volviera a ser como antes. Que el Javier que conocía y amaba regresara, que la estabilidad de su hogar no fuera solo un recuerdo. Pero la realidad era que el Javier que la había engañado ahora formaba parte de su presente, y nada podía cambiar eso. Después de semanas sumida en sus pensamientos, Sofía llegó a un punto en el que sabía que algo tenía que cambiar. La duda constante sobre su relación con Javier la estaba devorando. Cada día que pasaba, sentía que estaba perdiendo una parte de sí misma, como si estuviera atrapada en una vida que ya no le pertenecía. Tenía que tomar una decisión, quedarse y seguir luchando por su matrimonio, o irse y empezar de nuevo, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. El problema era que cada opción parecía igualmente aterradora. Si se quedaba, ¿podría perdonar a Javier alguna vez? ¿Podría volver a confiar en él? Y si se iba, ¿cómo afrontaría la vida sola, siendo madre de Mateo? La simple idea de empezar de cero la llenaba de pánico. Pero también sabía que seguir adelante con un matrimonio roto solo por miedo al cambio no era la solución.
Es como elegir entre el sartén y las brasas, ¿no? Le dijo a su amiga Elena durante una de sus tantas conversaciones. Si me quedo, me quemo lentamente. Si me voy, pues, me tiro directo al fuego. Elena, siempre directa, le dio una mirada de empatía antes de soltar un suspiro. Nadie dijo que tomar decisiones difíciles sería fácil, Sofía. Pero lo único que está claro es que no puedes seguir así, entre dos aguas. Porque al final, te vas a ahogar. Las palabras de Elena resonaban en su mente mientras trataba de tomar una decisión. Sabía que quedarse significaba enfrentar la realidad de la infidelidad todos los días. Cada vez que veía a Javier, aunque él intentaba ser más cariñoso y presente, ella no podía evitar preguntarse si él estaba pensando en la otra mujer. Las noches eran las peores. Mientras él dormía a su lado, Sofía se quedaba despierta, escuchando su respiración, preguntándose cómo había sido posible que él cruzara esa línea. Una noche, mientras miraba el techo, incapaz de conciliar el sueño, se dio cuenta de que esta no era la vida que quería para ella. El sarcasmo y las bromas que usaba para enfrentarse a la situación ya no eran suficientes para aliviar el dolor. El hecho de que Javier estuviera ahí, intentando actuar como si todo estuviera bien, solo la hacía sentir más vacía. Se dio cuenta de que estaba tratando de aferrarse a una versión de su matrimonio que ya no existía. ¿Y cuál era el punto de seguir fingiendo? ¿Qué vamos a hacer, Javier?, preguntó de repente una mañana mientras tomaban café en silencio. Javier la miró, con ese gesto de sorpresa que siempre ponía cuando ella sacaba temas incómodos. ¿Qué vamos a hacer? Como si esa pregunta no hubiera estado flotando en el aire durante semanas. Javier comenzó, pero se detuvo. No sabía qué decir. Exacto, dijo Sofía, con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la resignación. Ni siquiera sabes cómo responder, porque tú tampoco tienes idea de qué hacer. Nos estamos hundiendo, Javier. Y lo peor de todo es que ni siquiera estamos peleando para mantenernos a flote. Javier bajó la cabeza, y por un momento, el silencio entre ellos fue casi insoportable. Ella sabía que él estaba arrepentido, pero también sabía que el arrepentimiento no arreglaba lo que estaba roto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si lo dejamos?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Javier levantó la cabeza, claramente incómodo con la dirección de la conversación. No quería hablar de separarse, pero ella necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba que él entendiera que estaba considerando todas las opciones, incluso la más dolorosa. Sofía, no quiero perderte, respondió él, con esa sinceridad que solía derretir su corazón. Pero esta vez, no fue suficiente. Ya me has perdido en muchos sentidos, Javier, dijo ella, con la voz más suave de lo que esperaba. Yo también lo he perdido todo, en cierto modo. Nos hemos perdido mutuamente, y no estoy segura de que haya un camino de regreso. Durante los días siguientes, Sofía intentó imaginar su vida sin Javier. Era un pensamiento abrumador. ¿Cómo sería cuidar de Mateo por su cuenta? ¿Tendría que mudarse? ¿Cómo explicaría todo esto a sus padres? Ellos siempre habían visto a Javier como el yerno perfecto, el hombre que la haría feliz para siempre. Y ahora, ese futuro feliz se desmoronaba ante sus ojos. A veces siento que si lo dejo, estaré fracasando, le confesó a Elena en una de sus conversaciones más sinceras. ¿Fracasando?, replicó Elena, levantando una ceja. Fracasar sería quedarte en una relación que te consume, solo por miedo a lo que otros piensen o porque no quieres estar sola. No eres la primera ni la última mujer que tiene que tomar una decisión difícil. Y no es un fracaso, Sofía, es supervivencia. Esas palabras de Elena comenzaron a calar profundamente en Sofía. Tal vez, quedarse en un matrimonio roto no era valentía, sino miedo. Y tal vez, irse no sería un fracaso, sino una forma de recuperar su vida, su dignidad, su felicidad. Pero aún así, había tantas incógnitas, tantas decisiones que tomar. Finalmente, una noche, cuando Javier intentó hablar de hacer planes para las próximas vacaciones, Sofía se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa mentira. No podemos seguir así, Javier, dijo, su voz firme pero llena de tristeza. Esto no va a funcionar. Después de la tormenta emocional que había estallado en su vida, Sofía se encontraba en una extraña calma. Ya había tomado la decisión de separarse de Javier. Lo que antes parecía imposible, ahora se sentía inevitable. Era como si, al enfrentarse a la verdad de su matrimonio roto, hubiera finalmente encontrado una especie de liberación. Claro, no era el tipo de libertad que imaginaba cuando se casó, pero a estas alturas, cualquier cosa que no fuera vivir en una mentira era un respiro. Mira, al menos ahora soy libre para hacer lo que quiera, le dijo a Elena una tarde mientras tomaban café. Aunque claro, ¿qué hago con esta libertad? ¿Me compro un gato?
¿Me convierto en una de esas mujeres que coleccionan plantas y escriben poesía amarga? Elena rió, pero luego la miró con seriedad. Sofía, lo que sea que hagas, hazlo para ti. No tienes que ser ninguna caricatura de mujer soltera. Tienes una vida por delante, un hijo hermoso y, aunque no lo creas ahora, muchas oportunidades. Solo que, bueno, primero tienes que descubrir qué significa todo esto para ti. Eso era lo que más inquietaba a Sofía. Durante tanto tiempo, había sido Sofía, la esposa de Javier, o Sofía, la mamá de Mateo. Ahora, sin ese rol de esposa que había sostenido por años, se preguntaba quién era realmente. ¿Cuáles eran sus deseos? ¿Sus sueños? Y más importante aún, ¿cómo encontraba un nuevo propósito en medio del caos? Las primeras semanas tras la separación fueron difíciles, por supuesto. Había momentos en que la tristeza la golpeaba con fuerza, como una ola fría que no veía venir. Ver a Javier recoger sus cosas y salir por la puerta fue como una puñalada lenta. Y aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, no podía evitar sentir que todo lo que había construido se estaba desmoronando. Su hogar ya no se sentía como un lugar seguro, sino como una casa llena de recuerdos que dolían. Es curioso, le dijo a Elena en una de sus charlas nocturnas por teléfono, pasamos tanto tiempo construyendo una vida juntos, y ahora todo eso se siente como si fuera prestado. Ni siquiera me reconozco en esta casa sin él. Es como si el eco de lo que éramos siguiera aquí, pero al mismo tiempo, todo está vacío. Bueno, es normal, respondió Elena, con esa mezcla de sinceridad y empatía que siempre tenía. Pero el eco se va a ir apagando con el tiempo. Y vas a encontrar una nueva melodía, una nueva forma de llenar esos espacios. Sofía se quedó en silencio, pensando en esas palabras. ¿Una nueva melodía? La idea sonaba bonita, pero en ese momento, todo lo que oía era el silencio. Estaba viviendo un día a la vez, y aunque sabía que no estaba sola, tenía a Mateo, a sus amigas, a su familia, la sensación de pérdida era abrumadora. Como si estuviera atravesando un terreno desconocido sin mapa ni brújula. Mateo, por su parte, parecía adaptarse mejor de lo que ella esperaba. Los niños, pensó, tienen una capacidad increíble para aceptar el cambio. Claro, tenía sus momentos en que preguntaba por su papá, pero Sofía se esforzaba por mantener las cosas lo más normales posibles. Javier venía a verlo regularmente, y aunque la presencia de él le dolía en el alma, Sofía mantenía una fachada de calma, porque lo último que quería era que Mateo sufriera. «Mamá, ¿papá ya no va a vivir con nosotros?», preguntó Mateo una noche mientras ella lo arropaba en la cama. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero le sonrió suavemente. «No, mi amor, pero papá siempre va a estar cerca para ti. Solo que ahora va a vivir en otra casa, ¿vale?». Mateo la miró con esos grandes ojos llenos de curiosidad infantil. «¿Por qué no puede vivir aquí?». Sofía respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo le explicas a un niño pequeño que el amor entre sus padres se ha roto? ¿Que la confianza, una vez quebrada, no siempre se puede reparar? A veces, las personas necesitan vivir en casas diferentes para ser más felices, cariño. Pero lo importante es que papá y yo siempre te vamos a querer mucho. Mateo pareció aceptar esa explicación por el momento, pero Sofía sabía que habría más preguntas en el futuro. Por ahora, se conformaba con el hecho de que su hijo parecía estar bien, al menos en la superficie. Ella, en cambio, estaba luchando por encontrar ese equilibrio entre el dolor y la esperanza. Sabía que eventualmente encontraría su camino, pero el proceso era más difícil de lo que había imaginado. Algunas noches, después de que Mateo se dormía, se sentaba sola en la sala de estar, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. A veces lloraba en silencio, otras veces se quedaba mirando el vacío, preguntándose qué había hecho mal, si es que había hecho algo mal. ¿Podría haber salvado su matrimonio si hubiera hecho algo diferente? Si hubiera prestado más atención, si hubiera sido más cariñosa, o tal vez menos exigente. ¿Sabes qué es lo más ridículo?, le dijo a Elena una noche mientras hablaban por teléfono. Sigo preguntándome qué pude haber hecho para evitar todo esto. Como si fuera mi responsabilidad que Javier no supiera mantener sus pantalones puestos. ¿En qué momento nos convencemos de que somos las culpables de las cagadas de los demás? Elena soltó una carcajada. Eso es porque nos enseñan a creer que tenemos que ser las perfectas esposas, madres, y quién sabe qué más. Pero, amiga, lo que él hizo es cosa suya. Tú no eres responsable de sus errores. Sofía sabía que Elena tenía razón. Intelectualmente, lo entendía. Pero emocionalmente, el peso de la culpa seguía ahí, en algún rincón de su corazón, susurrándole que tal vez, solo tal vez, podría haber hecho algo diferente. Pero con el tiempo, esas voces comenzaron a apagarse. No del todo, pero lo suficiente como para que Sofía empezara a vislumbrar una nueva posibilidad para su vida.
Una en la que ella no estaba definida por su relación con Javier, ni por su rol como madre, sino simplemente por ser ella misma. Fue un proceso lento, pero poco a poco empezó a descubrir pequeños destellos de esperanza. Empezó a salir más, a ver a sus amigas, a encontrar placer en cosas que antes ni siquiera había considerado. Incluso retomó su antiguo pasatiempo de pintar, algo que había dejado de lado cuando Mateo nació. ¿Sabes qué es lo más loco?, le dijo a Elena una tarde. Creo que estoy empezando a disfrutar de esta libertad. No sé hacia dónde voy, pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento atrapada. El futuro, ese concepto abstracto que siempre parecía tan lejano, de repente estaba aquí, tocando a la puerta de Sofía sin que ella estuviera completamente preparada para abrirle. A veces, le parecía irónico cómo la vida podía cambiar tan rápido. Un momento estaba casada, siendo la esposa de Javier, y al siguiente, enfrentaba la realidad de ser madre soltera, con una nueva vida por delante. Y ahora, el futuro se sentía como un espacio vacío que necesitaba llenar con algo, cualquier cosa, pero ¿con qué exactamente? ¿Y ahora qué?, le preguntó a su reflejo en el espejo una mañana mientras se cepillaba el cabello. No esperaba respuesta, obviamente, pero la pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Qué se supone que haga? ¿Me convierto en una madre mártir que dedica cada segundo de su vida a su hijo? ¿O me reinvento como una nueva Sofía, la Sofía independiente que no necesita a un hombre? Elena, como siempre, fue la primera en responder sus dudas existenciales, aunque de manera indirecta, cuando le sugirió que comenzara a salir de nuevo. Amiga, no es que tengas que encontrar a otro Javier, pero al menos podrías divertirte un poco, conocer gente, distraerte. No puedes quedarte atrapada en casa pensando en lo que pudo haber sido. Sofía soltó una risa sarcástica. Ah, claro, porque lo que más necesito ahora mismo es otra relación disfuncional para añadir a mi colección. Genial idea. ¿Qué tal si me consigo un tipo que además de ser infiel, también sea vago? Sería el combo perfecto. Elena le lanzó una mirada cómplice. Bueno, tal vez esta vez puedes intentar algo diferente. No todos los hombres son Javier, ¿sabes? El sarcasmo, aunque aliviante, no podía disfrazar el miedo que Sofía sentía hacia el futuro. Pensar en abrir su corazón de nuevo, en confiar en alguien después de lo que había vivido, le parecía una locura. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si algún día podría volver a amar, si sería capaz de confiar lo suficiente en alguien para dejarlo entrar en su vida. Y entonces estaba Mateo, su hijo, quien sin darse cuenta, se había convertido en su brújula emocional. Todo lo que hacía ahora, lo hacía pensando en él. Mira, sé que es difícil, pero tienes que seguir adelante, dijo Elena, con esa mezcla de pragmatismo y dulzura que la caracterizaba. El futuro no espera a nadie, y tú no puedes quedarte estancada aquí. Javier ya no está, pero tú todavía tienes una vida por vivir, y créeme, va a ser mucho mejor de lo que imaginas. Sofía dejó escapar un suspiro. Sabía que su amiga tenía razón. Aunque el miedo la paralizaba, también sentía una pequeña chispa de emoción por lo que estaba por venir. Tal vez, después de todo, había una nueva versión de su vida esperando ser descubierta, una en la que ella no era simplemente una víctima de las circunstancias, sino la protagonista de su propia historia. Pero, ¿cómo se supone que se reconstruye una vida cuando todos los planos originales fueron arruinados? Un día, mientras paseaba con Mateo por el parque, la idea la golpeó como un rayo. Tal vez no necesitaba un gran plan. Tal vez, en lugar de obsesionarse con el futuro, podía concentrarse en pequeños pasos. Después de todo, había una cosa que ya sabía: no quería repetir los errores del pasado. No más depender emocionalmente de alguien que no valoraba su amor. No más perderse en la identidad de otra persona. Ahora, era el momento de descubrir quién era ella fuera de ese papel de esposa y madre. «Mamá, ¿puedes empujarme más fuerte?», gritó Mateo desde el columpio, interrumpiendo sus pensamientos. «Claro, campeón», respondió, empujando con más fuerza mientras observaba la risa de su hijo llenando el aire. Había algo profundamente curativo en esos momentos sencillos con él. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Sofía sabía que mientras tuviera a Mateo, siempre tendría una razón para seguir adelante. A lo largo de las semanas, empezó a notar pequeños cambios en sí misma. Se reía más, hablaba con más confianza, e incluso comenzó a hacer planes para el futuro, aunque fueran solo ideas vagas. Empezó a considerar la posibilidad de volver a estudiar, tal vez terminar esa maestría que había dejado de lado cuando quedó embarazada. No era una decisión definitiva, pero al menos estaba pensando en ella misma de nuevo. Eso ya era un avance. Nunca pensé que lo diría, pero creo que estoy empezando a disfrutar de esta fase de mi vida, le confesó a Elena un día. Claro, es un caos la mitad del tiempo,
Pero al menos ahora, el caos es mío, ¿sabes? No lo comparto con alguien que no lo aprecia. Elena sonrió, con esa expresión de te lo dije en su rostro. Lo sabía. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Siempre lo has sido, solo que ahora te estás dando cuenta. Las palabras de su amiga resonaron en su mente. Sofía había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás, de ser la esposa perfecta, la madre ideal, que se había olvidado de algo crucial: su propia felicidad. Tal vez, ese era el verdadero propósito de todo esto. No se trataba de encontrar a alguien nuevo, ni de llenar el vacío que Javier había dejado. Se trataba de aprender a ser feliz por su cuenta, de encontrar satisfacción en las pequeñas cosas, de reconstruirse pieza por pieza, sin prisa. El futuro, al final, no es tan aterrador como pensaba, murmuró una noche mientras miraba las estrellas desde su ventana. Quizás sea solo otra oportunidad para empezar de nuevo. No sabía exactamente cómo iba a ser ese nuevo comienzo, pero estaba lista para averiguarlo. La vida de Sofía ha cambiado de una manera que jamás imaginó. Después de enfrentar la traición y el dolor, ha descubierto que el futuro no tiene por qué ser tan aterrador. Su camino hacia la recuperación no está definido por los errores del pasado, sino por su habilidad de reconstruirse y encontrar la felicidad en sí misma y en su hijo. Ahora, está lista para enfrentarlo todo con una nueva perspectiva y, aunque el futuro sigue siendo incierto, ya no le teme. Sofía ha aprendido que la vida sigue adelante y que ella es la autora de su propia historia. ¿Te has sentido alguna vez como Sofía? ¿Has pasado por momentos en los que tu vida dio un giro inesperado y tuviste que aprender a reconstruirte? Nos encantaría conocer tu historia. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.